Este programa es presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas. Bienvenidos, muy buena noche, aquí comienza una nueva edición de 8:30, hoy es viernes 5 de septiembre, muy buena noche a todos ustedes. Julieta, bienvenida, buenas noches. Yamid, muy buena noche para usted, muy buenas noches para todos los que nos acompañan. Hoy en 8:30, ¿usted por qué me hace alguna señal de clavados? No, yo no he hablado de eso. ¿No? No. ¿Es que está sugiriendo que mi vestido parece un vestido de baño? Jamás, sería incapaz. Bueno, pensé. Quisiera, pero no. Ya, los saludo con una buena noticia y además recordándoles que tenemos todas las redes sociales habilitadas para que nos sigan. @830 en Instagram, @830 en Twitter, tenemos nuestra fanpage en Facebook y un canal propio en YouTube con nuestra página web donde pueden repasar y mirar los programas, www.830.com. Está muy bien. Los saludo con una buena noticia y es que algunas celebridades en el mundo, usted sabe que son contratadas para grandes campañas publicitarias, ¿cierto? Para comerciales, pautas y ese tipo de cosas. En la China acaban de implementar una ley que me parece bastante justa y es que la gente que sea imagen de algún producto tenga que probarlo antes de tomarse las fotografías No con la pauta. solo cobrar el cheque. Exactamente, mucha gente es imagen de gaseosas, de cremas, de tratamientos estéticos cuando ni siquiera los ha probado o los ha consumido, cosa que después cuando hay problemas que no resulta como es, ellos se defienden diciendo, pues es que yo no sabía. Ya eso no es válido y en ese país han decidido determinar que la persona que preste su imagen para ese tipo de campañas, primero se pruebe y asegure que la cosa funciona en el mismo. Pues es lo mínimo, ¿no? Exactamente. Pues para que haya un poco de coherencia con Por la ley. elección de la persona que representa una marca o un producto o un servicio. Exactamente. Sí. ¿A usted cómo le va con eso? Bien, ¿no? A mí me va bien. No, me puede ir mejor. Bueno, muy bien. Un día como hoy, dirían las efemérides, no se debe echar ese cuento, yo estoy un poco cansado de eso. Sí. Un día como hoy, hace 21 años, seguramente seguimos celebrando, que Colombia le ganó 5-0 a Argentina en el Monumental de Núñez, 21 años ya. No se deje echar ese cuento más, ya, Sí, no más. suficiente. La buena actuación de Colombia en el Mundial ha borrado todos los éxitos anteriores y los ha puesto en un nivel superior, ¿correcto? Sí, pero vamos a terminar diciendo un día como hoy, hace 15 años en el Mundial, tuvimos la mejor Exactamente. actuación. Pero le hablo de esto no por la noticia, por la información o por el recuerdo, un poco por buscar en los archivos del pasado los documentos que van haciendo parte de la historia. Así como esta noticia lo hace, también lo hace el archivo de Bogotá. Cada ciudad debe tener un archivo donde se guardan esas remembranzas de cómo se ha llegado a donde hoy estamos. La primera crónica de hoy la tiene Lina Gutiérrez y esa es la historia, los archivos. Buenas noches. Lina. Hola. Bueno, estuve en el lugar donde se guarda, digamos, toda la historia de Bogotá. Se encuentran fotos, archivos, sonidos, mapas, cédulas antiguas y pues los invito a recorrerlo porque es un lugar donde uno puede encontrar millones de historias. Cuando hay algo inexacto en los recuerdos, los documentos guardados son los salvavidas para reconstruir de manera fiel las historias. Pero sobre todo las historias de las ciudades, es por esto que existen los archivos distritales. En el caso de Bogotá, su historia antigua terminó en llamas debido a los incendios de los edificios donde reposaban los documentos públicos. El de 1786 destruyó casi toda la memoria colonial y el del 20 de mayo de 1900 acabó casi con toda la historia del siglo XIX cuando las galerías Arrubla, ubicadas donde hoy está el Palacio Liébano, fueron destruidas por el fuego. Allí, por ejemplo, se quemó el Acta de Independencia en 1810, lo cual es una vergüenza que nos haya sucedido. La historia también está llena de descuidos, corrupción, de documentos que fueron desapareciendo como por arte de magia. El 6 de agosto de 2003 se inauguró el Archivo de Bogotá.
Este proyecto fue liderado por el exalcalde Antanas Mockus. Son 22.000 metros de una construcción imponente en medio de la pobreza del barrio Santa Bárbara, en la localidad de La Candelaria. Actualmente allí se albergan archivos de voces, fotográficos, audiovisuales, a los que todos los ciudadanos pueden acceder. Destacaría, por ejemplo, las fotos de Leo Matiz, quizás el fotógrafo colombiano más importante de todos los tiempos. Pero tenemos también fotos muy importantes del desarrollo de la ciudad de los últimos 60 años. Tenemos inclusive fotos del siglo XIX, del fotógrafo bogotano pionero de la fotografía en Colombia, Julio Racines. Entonces allí en la fotografía tenemos ya algunos tesoros. Documentos de la antigua empresa del tranvía municipal, los de la Filarmónica de Bogotá, libros de historias de la ciudad, los periódicos comunitarios de distintas localidades, 400.000 planos de la ciudad, la urna centenaria y su contenido, entre otros archivos institucionales distritales, se conservan en esa gran edificación. Lina, ¿en el Archivo Bogotá hay algún tipo de actividad que uno pueda hacer, además, obviamente, ir a buscar documentos y archivos o material? Sí, Julieta, siempre hay exposiciones. Ahorita precisamente hay una de aparatos que Graban y reproducen audio. y son como desde 1700. Entonces, pues es bien interesante. Hombre, a propósito de aparatos que graban y reproducen video, yo creo que este hombre, durante más de, ¿qué diría yo, Julieta? 30 o 40 años, estuvo expuesto a varios aparatos que graban y reproducen video. Sí. Señor Julio Iglesias. Tremendo artista, Yamid, porque ahora pues las nuevas generaciones conocen es al hijo, a Enrique Iglesias, que en el mundo del pop y del reggaetón y de la electrónica, pero sin duda Julio Iglesias es de los artistas más importantes, más grandes de todos los tiempos. Como uno lo quiera poner, en términos de cifras, el ganador del récord Guinness 2 veces, en el 83 lo obtuvo al artista hispano que más discos vendió en esa época. En el 2013 ha recibido también el premio del récord Guinness a ser el artista hispano que más discos ha vendido también en toda la historia de la industria musical. Increíble. Ha grabado discos en todos los idiomas, en portugués, en español, en francés, en italiano. Es decir, si uno lo pone en términos de cifras, sin duda es uno de los más grandes. Únicamente los Beatles creo que se equipara un poco a las cifras que ha tenido Julio Iglesias en la historia. Y yo creo, Andrés, sin temor a equivocarme, que como solista hablaría uno El más grande. de Michael Jackson y de él, Sí, ¿verdad? sin duda, sin duda. Como alguna. solistas. Ajá, por ahí vendría Madonna también seguramente, Sí. pero no estaría muy cerca de Julio Iglesias en términos de eso. También en términos, digamos, simbólicos de lo que ha representado Julio Iglesias, en casa lo saben perfectamente, pero le cuento una anécdota que seguramente, pues, no sé, da un ejemplo muy claro de lo que significaba Julio Iglesias. Mándela. En los años 80, Frank Sinatra, además muy buen amigo de Julio Iglesias, llevó a su esposa de cumpleaños conocer a Julio Iglesias. La esposa de Frank Sinatra, de tremendo cantante que ya era una leyenda, llevó de regalo a Julio Iglesias para que ella lo conociera porque era uno de sus sueños. Es un artista increíble, aquí con uno de sus grandes éxitos, la canción se llama Hey, que le dio el título a uno de sus álbumes más exitosos que publicó en el año 1980. Mi señora madre se lo está agradeciendo en este momento. Con cariño. Y la tía de Julieta. Ya volvemos en 8:30. Julieta, ¿son, merengue, paseo o puya? Paseo. Paseo. Sí. No, son. Hablamos de la píldora del recuerdo. Esta es una canción memorable, es una composición memorable que yo creo que todos alguna vez la hemos entonado, bien sea por estar en una parranda propiamente vallenata o simplemente por admiración hacia el folclore colombiano. Alicia Adorada, lo que nos invita hoy a la píldora del recuerdo. Una canción de Juancho Polo Valencia, Yamid, y que tiene una historia de amor por detrás muy, muy bonita y también desgarradora. Este hombre se enamora de Alicia Adorada y esta mujer se muda a su pueblo con él, pero él es un gran fiestero, por así decirlo. Es un hombre que anima fiestas y se va de su casa hasta 3 y 4 días, se desaparece. Y en una de esas fiestas, Alicia acaba de tener un hijo. Cuando vuelve, encuentra que ella murió y que nadie pudo hacer nada por ella. Y cuando llega al cementerio, a su tumba, ahí, en lágrimas, es cuando compone esta canción que además revivió Carlos Vives con los clásicos de la provincia. Uno de los sones del vallenato más reconocidos, Alicia Adorada.
Sentado en el cementerio del pueblo Flores de María, a 2 horas por trocha desde Fundación, en el departamento del Magdalena, Juancho Polo Valencia escribió el lamento que se hizo canción por la reciente muerte de su esposa, Alicia Cantillo. Se murió mi compañera, qué tristeza, se murió mi compañera, qué dolor. Alicia, mi compañera, qué tristeza, Alicia, mi compañera, qué dolor. Cuenta la historia que Juancho Polo llegó 3 días después del entierro de su amada, prácticamente enloquecido tras una dura jornada de marcha entre Pibijay, su querido pueblo Flores. Traía la medicina que su joven compañera necesitaba, pero el destino le tenía deparada una horrible tragedia. La historia del amor entre Juancho Polo y Alicia nació el día en que el juglar la trajo de una correría a su pueblo para hacerla su esposa. Simplemente se enamoró. Su oficio de cantante lo llevaba constantemente por correrías en la costa caribe colombiana, por lo que dejaba a su Alicia en casa de sus padres. A veces las ausencias eran hasta de 2 meses. Su último viaje antes de la muerte de Alicia lo llevó a Pibijay, donde se enteró de la gravedad de la enfermedad de su esposa embarazada. Alicia Adorada, una de las más populares canciones de este ídolo colombiano, era muy difícil de interpretar para él mismo por el dolor que le representaba. Juancho Polo nació en Concordia, Magdalena, un corregimiento del Cerro de San Antonio, el 18 de septiembre de 1918. Murió un 22 de julio de 1978 en Fundación Magdalena a la edad de 60 años. En esos mismos 60 años compuso y dio lo mejor. ¿Quién nos recuerda? Vení, vení, Alicia Adorada, Lucerito Espiritual, Pájaro Carpintero, Sí, 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 y las inolvidables interpretaciones de La Lira y Shio Shio. El mundo del poeta errante que llevó consigo se dice que fue por la muerte de su Alicia, hecho que lo motivó para componer esa hermosa y lírica canción Alicia Adorada. Uno de los mejores intérpretes de la canción, Alejo Durán, decía: Alicia es un lamento. Hay que lamentarla, decía. Dicen que todo se ve mejor desde arriba y somos unos convencidos de eso. Es más, el ejercicio de hoy aquí en Abuelo de Pájaro tiene que ver con un lugar muy visitado, Julieta, por muchísimos de turistas que vienen a Colombia al año. Las minas de sal de Zipaquirá, hermosas por dentro, creo que los que hemos tenido la oportunidad de ir y visitarlas quedamos cada vez que vamos asombrados, pero también verlas desde arriba e irnos metiendo dentro de ese tránsito hace que el lugar se exponga en su belleza y en su estética. Y esta vez ni siquiera hizo el intento de invitarme. No, la invito. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, eso espero. Es hora de hablar de arte aquí en 830. Artista bogotano, ha hecho un recorrido muy bonito a través de su oficio. Aquí lo estamos viendo, su nombre es Juan Fernando Herrán. Yamid, la obra que vemos en pantalla es una serie que se llama La Vuelta. La técnica es fotografía. El año de esta obra es 2014. Encuentran más sobre este artista bogotano en la Galería 980.
Y La Vuelta es una serie de fotografías realizadas a partir de una investigación en Medellín que habla sobre la relación que hay entre el sicariato y las motocicletas. Sí, el trabajo de Juan Fernando fue depurado ahí con respecto a un momento que Colombia vivió muy doloroso y que quedaron marcas naturales, tristemente, de esa violencia cruel que Medellín vivió, y entonces él retrata un poco a través de esta serie de su obra lo que los paisas tuvieron que soportar tristemente durante muchos años en Medellín. El racismo, uno de los flagelos que el mundo entero provoca acabar, terminar, y sobre todo haciéndolo desde las bases primarias, ¿correcto?, de la educación y de la convivencia, para que nunca más los niños puedan crecer expuestos a un mensaje o a una proposición racista. Es una lucha que empezó hace cientos de años, Yamit, pero que aún continúa con fuerza. Exactamente, lo ha retratado el cine, la música, la literatura. Esta crónica es Racismo en la Escuela con Alejandro Masuera. Buenas noches. Hola. ¿Qué bueno? ¿Qué tal? Mire, le traigo este libro precisamente de una maestra afro que trabaja aquí en Bogotá en una cátedra afro que pretende superar el racismo y también reconsiderar pues la mirada que le hemos dado desde la academia a los saberes afros y a los saberes indígenas, tenerlos en cuenta, saber que los afro también hacen ciencia, también hacen arte. No, pues cómo, todo, además, incorporarlo en nuestra vida, Alejandro, sin ningún tipo de diferencia. Somos lo mismo, sentirnos como hermanos, cercanos, unidos sin ningún tipo de señalamiento o de diferenciación. Sí, infortunadamente en la escuela, que es donde se forma el ser humano, también se reproducen estereotipos racistas. Haciendo el informe conocí el caso de una maestra en un colegio distrital que mandaba a bañar con estropajo a una niña afro porque le decía que su color de piel era sucio. Qué horror. Y la niña, pues obviamente, imagínense el daño que eso le puede causar a un niño pequeño. No. Qué horror. Si quiere, más bien, para hablar de cosas de esperanza, miremos la nota. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, que construyó su identidad y saberes de la unión que produjo el cruce entre indígenas, africanos y europeos. Somos mucho de lo afro, de pronto mucho de lo indígena, de pronto menos de lo español. Y en ese mismo sentido, si la escuela logra entender que son otros saberes los que tienen que llegar a ella, que somos mucho más latinoamericanos que europeos, que somos mucho más africanos que europeos, que somos mucho más indigenistas que europeos, eso de pronto podría ayudar. Sin embargo, nuestra historia se ha encargado de invisibilizar los conocimientos distintos a la visión europea. Que es interesante que se abran los espacios en las escuelas para que fluyan otro tipo de conocimientos, no necesariamente los que estamos habituados a matemáticas, ciencias, español, sino que haya la posibilidad por etnomatemática, etnociencia, otros idiomas. Digamos, Colombia tiene 82, 86 idiomas vivos, ¿no? Y lo que es peor, ha llevado a que en esta nación se dé un racismo que se exterioriza hasta en la escuela, espacio de formación del ser humano. Ejemplo de ello es el caso de Yuberney, quien ha denunciado ante la Secretaría de Educación de Bogotá el acoso que sufre su hijo en un colegio distrital por parte de una mal llamada educadora. Él a veces está jugando con los compañeros y le dice a los otros compañeros que no ven con él, que no compartan con él. En estos días pasó que él no quería tomar el desayuno en el colegio y pues ahí pues él se quedó ahí en la subida de la rampa y pues ella cogió y lo pisoteó con los compañeros. Que dijo que no, que el niño tenía cosas buenas y tenía cosas malas, entonces yo le dije, explíqueme cuáles son las malas y cuáles son las buenas. Entonces dice que pues que a veces no hace tarea, no copia, pues yo le digo, pero ¿qué pasa? Dígame algo más que sea contundente, que si uno mire a ver si que uno puede hacer por él. Y no da ninguna solución. Ante esta realidad, en 1998 se instauró la enseñanza de una cátedra afro en los colegios del país. Sin embargo, eso poco se cumple. En la mayoría de instituciones se limitan a una actividad en el Día de la Raza. Hay que reconocer que aquí hay un pueblo negro, afro, raizal y palenquero. Y reconocerlos es no solamente decirle, ustedes están presentes, sino darle su nombre.
pero también decirles, ustedes han hecho aportes, ustedes son muy importantes para la construcción del país y las cosas que existen en este país, en esta nación, pues se han hecho construidas con nosotros, pero desgraciadamente a nosotros ¿qué han hecho? Nos han marginado. Pero como en medio de la desesperanza surge el ejemplo, hoy un grupo de maestros en Bogotá trabaja enseñando la importancia de conocer todos esos saberes que nos forman como nación y lleva a que los niños interioricen estas palabras que muchos adultos con total ignorancia olvidan. Uno no tiene que diferenciar el color por el color del piel, del cabello o por su forma de hablar. Uno lo diferencia por la persona que es. Arturo, Estela y María del Carmen son solo un ejemplo de algunos de los muchos docentes que realizan una callada pero valiosa labor para nuestra sociedad, enseñar a valorar todo nuestro rico legado afro. El perrito Rabón, por Miguel A. Caicedo Mena. Buenas tardes, mano, ¿cómo se ha pasado? Decía Jacinto al viejo Simón. Y luchar por una escuela libre de discriminación racial. También para que los niños aprendan que hay otros saberes y que hay culturas que tienen sus saberes propios y que estos saberes tienen que ser conocidos, respetados y reconocidos. El trabajo que realizan cautiva las mentes de las nuevas generaciones. De mi cultura afrocolombiana, no sabía todo lo de los palenques, todo lo que yo sabía de las plantas. Es tan valiosa esta tarea que muchos de sus estudiantes se convierten en reproductores de enseñanzas que han manejado ancestralmente los pueblos afro y otras comunidades campesinas de Colombia y que todos podríamos aplicar en nuestras vidas. Yo he enseñado a mis padres, digamos, cómo curarme a mí cuando yo estuve enferma de dolor de estómago o de hinchazón con las plantas. A pesar del racismo y del olvido de la escuela ante esta situación, hoy algunos docentes trabajan para que reconozcamos que nuestra grandeza como nación la constituye nuestra diversidad. Los afros y los indígenas nos enseñan muchas cosas. Porque las penas no me acaban. No muchos lo recuerdan o saben, Alejandro, pero Colombia tuvo un presidente afro, José Nieto Gil. Sí, Juan José Nieto, lo tenemos aquí atrás, fue presidente antes de que subiera al poder Tomás Cipriano de Mosquera durante 6 meses en Cartagena y también fue uno de los primeros novelistas que tuvo Colombia con su novela La Rosina. Infortunadamente, y ese es un ejemplo del racismo que se vive en nuestro país, su historia, su legado desapareció, inclusive se lo conoce es porque un sociólogo, Orlando Falsborda, se encontró la fotografía de él, bueno, el cuadro, porque en esa época no había tantas fotos, se encontró el cuadro en el Museo de la Inquisición en Cartagena y el cuadro además estaba blanqueado, o sea, lo mostraba como si fuera un personaje blanco. Bueno, muy bien, pues de nuestra cultura afro vamos a dar un paseo, Julieta, por otro lugar del mundo. Vamos a ir a la cultura escandinava. ¿Te parece bien? Bueno. ¿Frío? Sí, frío. Parecería como alejado de cualquier tipo de movimiento cultural caluroso, ¿cierto? Así es. Pero no, aparecen cosas muy interesantes, por ejemplo, en países como Suecia. De Suecia. Hay un señor que se llama Nicky Andersson y usted lo dice, un país que puede parecer muy frío, pero hay grandes bandas de rock. Rosette es una banda sueca, por ejemplo, sí. Y ese señor que se llama Nicky Andersson fue muy popular a partir de los, no sé, mediados de los 90, cuando fundó una banda ahí en su país, en Suecia, que se llamó The Hellacopters. Seguramente la recuerdan bien, una de las bandas emblemáticas de ese movimiento que lideraban Metallica, Iron Maiden, ese tipo de rock. A partir del año 2008 pues se anunció ya la disolución de la banda y también se anunció que Nicky Andersson pues iba a emprender un proyecto solista. Ese proyecto finalmente nunca se consolidó y lo que hizo él fue fundar otra banda. Esa banda se llama Imperial State Electric y ahora pues a partir del año 2009 empezaron a publicar discos, están muy activos en festivales, también haciendo algunas cosas ahí audiovisuales y ahora pues nos hacen un adelanto de lo que será su nueva producción musical y este primer sencillo está buenísimo, se llama Ice. Andrés, tengo una inquietud. Bandas como estas viven en Suecia o han sido ya mudadas a, por ejemplo, lugares como Londres o París o Madrid o, por qué no, Nueva York, donde ya son capitales un poco con una infraestructura mucho más adecuada para el crecimiento musical. Exactamente, digamos que musicalmente viven en esas capitales, que es donde están los grandes estudios, donde está la tecnología para masterizar sus álbumes, pero ellos están radicados en Suecia, pero musicalmente sí viven en las capitales como Londres, como Nueva York o París, donde están pues los genios de la música. Mejor dicho, sí, pero no. Sí, pero no, exactamente. Muy bien. Con esto terminamos. Un abrazo a todos ustedes, les deseamos una muy feliz noche y como siempre nos despedimos con una sonrisa en el rostro. Julieta, gracias.
Este programa fue presentado por Pacific Rubiales Energy, una empresa de petróleo y gas.